vamos al siguiente problema, ¿no? Entonces, esto sería series de Taylor en varias variables. Entonces dicen, mira, en esta figura 8.4 tenemos una función de dos variables, ¿no? Es una sábana doblada, ¿ok? Aquí está medio raro, ahorita vemos cómo se grafica en MATLAB, nada más que aquí le cortaron porque esto crece, ¿no? Crece indeterminadamente, entonces aquí le cortaron para que no se viera el dibujo tan feo. Entonces, fíjate que aquí tiene dos mínimos, ¿no? O sea, son la evaluación de F, son las alturas, el dominio está en el piso, y entonces hay dos alturas que son las más chicas posibles. Ahorita no sabemos todavía que es un máximo y un mínimo, pero pensemos en eso, y te piden la expansión de Taylor en este y en este, ¿no? ¿Cómo se ve la expansión de Taylor? Entonces, pues podemos empezar con la herramienta que tenemos, con la que hemos dicho, podemos hacer Taylor de orden 0, podemos hacer Taylor de orden 1 y podemos hacer hasta Taylor de orden 2. Entonces vamos a hacer Taylor de orden 1 y luego Taylor de orden 2. El 0 sería un plano así como va, ¿no? Sería una constante. Entonces, fíjate, estos son los puntos, la coordenada X y Y, la coordenada X y Y en el piso, de tal manera que si estos los evalúas en la fórmula F es esta, ¿sale? Te dan estas dos alturas que se parecen ser las más pequeñas en esta gráfica. Entonces, hacemos simbólico, ¿sale? Hacemos el vector X simbólico, lo voy a necesitar para sustituir en la formulita de Taylor, ¿no? Está de acá, lo vamos a hacer en forma matricial, porque pues, más la puede hacer de volada, lo de arriba no tiene sentido, a menos que no tengas la herramienta. Y acá, ¿sale? Fíjate que es de dos variables, va de R2 a R. El resultado ya es combinar las dos variables en una sola cosa haciendo esta operación. Al final esto es una sola cosa. Entonces vamos a graficar esta función. Creo que puedes omitir esto. A ver, vamos a probar para que la notación sea más fácil. F de x1, x2. Lo pongo así porque después si quiero evaluar F en alguien, ocupo la notación de paréntesis y ya lo puedo evaluar. O sea, lo pongo así para poder en algún momento calcular cuánto vale F de 1,4, ¿no? Y que MATLAB lo haga. Por eso lo pongo en la notación funcional. Por eso lo pongo así, ¿no? Para poder después hacer ese tipo de operación. Entonces, ¿qué es el F-source? El F-source es el simbólico del source. ¿Y qué hace eso? No nos dejó. ¿Qué? ¿Dónde marcó error? Marcó error después. Bueno, ahorita vamos para allá. Vuelvo a correr la sección. Y le dices, mira, grafícame esta fórmula en este rango. Y ya te ves, ¿no? Entonces, fíjate que acá son los dos mínimos. Aquí abajo hay una combinación de X y de X1 y X2 que me da la altura mágica, ¿vale? Nuestro objetivo es explorar cómo encontrar esas cosas. Dada una fórmula, cómo encontramos esas ubicaciones, ¿no? Vamos para acá. Okay. Vamos a ver si aquí también le puedo omitir. Entonces, fíjate que ahora lo que vamos a hacer es calcular el gradiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar así salvajemente y agarrar esta y la parcial con respecto de x1. Ya, eso lo pones arriba. Y luego la parcial con respecto de x2 de esta y eso lo pones abajo. Y es el gradiente, pero pues MATLAB lo hace. Y si esto era simbólico, pues se lo pone con letritas. Igual le hago la asignación así para que en algún momento pueda evaluar el gradiente en donde yo le dije, ¿vale? Y luego el hessiano. ¿Qué es lo que tendría que hacer? También aquí le quito esto para no estar arrastrando tanta notación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el hessiano? Pues aquí es la segunda derivada parcial de x2 con respecto de x1, perdón. Luego la primera de x1 y eso con respecto de x2. Y luego acá abajo la de x1, x2 cruzada. Y luego la siguiente, con respecto de x2 dos veces parcial, ¿no? Por ahí hay algunos resultados que te dicen que la hessiana
simétrica, entonces la función es continua, creo. No me acuerdo muy bien. Pero esto pasa, ¿no? Esto es simétrica. Listo, ya acabamos. Ya calculamos nuestro hessiano, calculamos nuestro gradiente y entonces vamos a hacer Taylor de orden 1. Taylor de orden 1 debe de ser la función evaluada en el punto de expansión. Lo voy a hacer en la ubicación de estos mínimos, que ni sabíamos que eran mínimos, en esta ubicación. Y esto es un número. Y luego acá agarras el gradiente y lo vamos a evaluar en el punto de expansión, que como el x01 era un vector, pues en la primera componente, en la segunda, lo transponemos, porque decíamos que el gradiente lo acostábamos para que fuera horizontal, y este x es el vector de variables x1, x2, el vector simbólico. Aquí está. Y le vamos a restar a cada componente el x01, este es un vector que tiene dos componentes. Entonces, este es un producto punto más o menos disfrazado, ¿no? Transpuesto por alguien vertical, eso se regresa entrada por entrada y suma. Y ya aquí está, ¿no? Debe de ser una sola cosa. No tiene coma, no tiene componentes, ¿no? Y cuando hace simbólico y hay numeritos ahí metidos que no dijiste que eran simbólicos, lo que hace el simbólico de MATLAB es que te pone fracciones que aproximan esos resultados. Entonces, pues esto está feo de ver cuando son este tipo de combinaciones. Entonces decimos que seteamos dígitos igual a 2, significa que las simplificaciones numéricas nos la hagan con dígitos de aquí en adelante. Este es un seteo, ¿sale? Entonces seteamos eso y después, ahora sí, ¿quién es el polinomio de x1, x2? Es evalúame, BPA, simbólico, en el sentido de que en lugar de ponerme fracciones, hazme la fracción y déjame 2 decimales. Y entonces ahora sí, ya se puede ver. Ya se puede ver. Pero no sé si recuerdes mucho varias variables, por eso es la ecuación de un plano. ¿Sale? x1, x2 más una constante. Y entonces podemos graficar este f. Y este es el polinomio de orden 1 de Taylor de esa función de dos variables toda rara. Y fíjate que allá abajo dejamos la gráfica de la aproximación de Taylor. Entonces, fíjate que ahí está, ¿no? Es un plano tangente, ¿no? Entonces, se extiende esta idea de que, como dice Taylor de orden 1, pues entonces evaluar esta expresión que está aquí cerca del punto de expansión, evaluar me refiero a ocupar el x1 y el x2, en lugar de ocupar esta cosa cuadrática, ¿sale? En lugar de ocupar a la cuarta, en lugar de ocupar esto, si lo voy a ocupar cerca del punto de expansión, pues lo puedo quitar y puedo poner su simplificación en el punto de expansión, ¿vale? Ahí está. Y aquí es este punto. Le repetimos la dosis ahora con el otro punto de expansión, queremos acá abajo, ¿no? Y es misma idea, y acá está el otro puntito. Y ahí están, ¿no? Las dos aproximaciones de Taylor de esta expresión. Cada una tiene su expresión matemática, y como son las de primer orden, pues serían planos acá en R3. Ahora podemos construir el polinomio de Taylor de orden 2. ¿Qué es el polinomio de Taylor de orden 2? Evalúas en la constante que ya habíamos hecho anteriormente en el 1, y luego hay que sumarle el pedazo cuadrático. El pedazo cuadrático debe de ser la hessiana evaluada. Acuérdate que la hessiana así solita y el determinante sin evaluar, pues tienen las variables porque son derivadas parciales al final. Hay que evaluarlo. Entonces la evalúas, eso ya es una matriz específica, y la multiplicas del lado izquierdo por el x menos el punto de expansión acostado, del lado derecho parado. Esto va a ser una sola cosa después de hacer esta multiplicación, y por un medio. Y entonces te da esta expresión. Otra vez le repetimos, le decimos que no la simplifique. Simplifícame esto y guárdalo aquí. Igual creo que en esto le podemos omitir para no estar arrastrando esto, ¿no? Y aquí sí lo guardo así para poderlo evaluar cuando quiera evaluarlo. El guardar así el gradiente con x1, x2 me permitió evaluarlo aquí, ¿no? Si no, no me hubiera permitido evaluarlo. Si no, le digo explícitamente que cuando la asigno, que va a ser de dos variables.
Acá lo simplifica, le repetimos la dosis, ¿sabes qué? Quítame las fracciones y ponme 2 decimales. Y aquí está la expansión de Taylor de orden 2, o sea, es un cuadrático en las variables, en cada variable. Y lo que hacemos es que lo graficamos con el source. Aquí está cómo corre X1, aquí está cómo corre X2. ¿Cómo elegí estos rangos? Pues para que no se amontonaran las cosas, ¿vale? Y entonces, fíjate lo que pasa. Lo que hicimos, lo hicimos de grado 2, pero solamente para un punto. Entonces, déjame ver si... Ahí está, mira. Ahí es una buena vista. Entonces, fíjate que el de Taylor de orden 1 es el plano, ¿sale? Y el de Taylor de orden 2 es esta cosa como curviada. Creo que le llaman paraboloide. No me acuerdo el nombrecito. Esta cosa que está aquí, ¿no? El de orden 2, pues coincide con el de orden 1 en el punto de expansión y con la función, ¿sale? Pero se pega más a la parábola, ¿no? Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver la geometría? La diferencia entre la de orden 1 y la de orden 2. Sí, profesor, un poquito. O casi no. Es que no sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo perfecto. Se ve, Es que la se, verdad se amontonan un poco por los colores, pero sí se Sí. alcanza a percibir la curvatura La del, del de orden 2, ¿no? del orden 2, sí. así lo que dijo mi Es compañero. negra, ¿no? Las dos son negras. Pero el de orden 2, está aplastado. Ay, déjame ponerlo aquí. El de orden 1 es el cuadro ese plano. Y el de orden 2 da una pequeña curvita. Y el de orden 1, de hecho ahorita el de orden 1, no sé si lo alcancen a ver, es la línea horizontal. Y el de orden 2 es esa curva que está encima, ¿no? Todo se intersecta en el punto de expansión y ya lo demás, el de orden 2 se dobla, es este negro, ¿no? Bueno, luego lo ejecutan y se dan cuenta de eso. Y le puedes repetir la dosis al de acá, ¿vale? Listo, ahí quedó. Eso sería Taylor en varias variables.